Atención, fanáticas incondicionales y seguidoras apasionadas de la reina indiscutida del trap argentino, Cazzu. La noticia que conmocionó a todas anoche dejó a más de una con el corazón en la mano. La artista tuvo que ser llevada de emergencia al hospital tras desplomarse repentinamente, un colapso atribuido a las crecientes tensiones que rodean los preparativos para el ambicioso proyecto Cumbia Queens, una colaboración explosiva junto a Madonna que promete revolucionar la escena musical. Pero aquí viene el giro inesperado que tiene a todo el mundo hablando. Aunque hoy despertamos con la buena noticia de que nuestra querida Cazzu ha sido dada de alta, su salida del hospital estuvo marcada por un misterio perturbador. Sí, un regalo que jamás imaginó recibir, uno que podría tener implicaciones que nadie se atreve aún a descifrar. Así que, si realmente amas a Cazzu y quieres mostrar tu apoyo incondicional, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con todas tus amigas y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de este intrigante caso que nos tiene en vilo. Quédate hasta el final porque lo que viene te dejará sin palabras. La tensión en la sala del hospital era palpable. La calma parecía ficticia, como el ojo de un huracán. Cazzu, sentada en la cama, tenía el rostro tan pálido como una hoja en blanco, aunque en su mirada se leía una mezcla de ansiedad y resistencia. A su lado, Madonna se mantenía firme, con los brazos cruzados y una expresión tan intensa como enigmática. Ambas esperaban en absoluto silencio las palabras del médico que tenía en sus manos no solo un informe clínico, sino el futuro inmediato del artista. El médico, un hombre mayor con una voz grave y cautelosa, se acercó al pie de la cama. Las páginas de su informe crujieron al moverse en sus manos. Julieta, comenzó, utilizando su nombre real en un tono de intimidad que parecía anunciar algo grande. Tus análisis confirman lo que temíamos, has llevado tu cuerpo al límite. Este desmayo fue una advertencia, tu cuerpo literalmente te está rogando que pares. Madonna no dijo una palabra. Solo la intensidad de su mirada reflejaba lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que Cazzu estaba caminando sobre una cuerda floja, con su carrera y su salud pendiendo de un hilo. El doctor continuó, tu estrés, la falta de descanso y una dieta desbalanceada han creado un cóctel explosivo que te está cobrando factura. Te hemos estabilizado, sí, pero esto no significa que estés completamente recuperada. Si decides volver de inmediato al ritmo frenético que llevabas, podrías enfrentar un colapso mucho más grave, con consecuencias irreparables. Las palabras del médico fueron como un cuchillo que atravesó la tensión en la habitación. Cazzu, visiblemente afectada, enderezó los hombros, intentando proyectar fuerza, pero evitó el contacto visual. Sabía que tenía que priorizar su salud, pero también sentía la aplastante responsabilidad de no defraudar a su equipo, a Madonna, y sobre todo, a sus fans. Y entonces, justo cuando parecía que el capítulo llegaba a un cierre, ocurrió lo inesperado. Un obsequio llegó a la habitación, algo tan enigmático como desconcertante. ¿Quién lo envió? ¿Qué intenciones ocultas podría tener? Esa caja, aparentemente inofensiva, se convirtió en el detonante de nuevas preguntas que nadie estaba preparado para responder. No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia, porque lo que sigue es aún más impactante. El aire en la sala del hospital se volvió denso, casi insoportable, cuando Cazzu finalmente rompió el silencio. ¿Entonces qué sugieres que haga?, preguntó con una voz que destilaba tanto agotamiento como frustración, como si cada palabra fuera un peso insoportable. ¿Por qué no puedo simplemente cancelar todo a estas alturas? La tensión era palpable, la incertidumbre flotaba en el ambiente. La respuesta del médico, llena de cautela y empatía, fue esperada con ansiedad por ambas mujeres. El médico, haciendo una pausa antes de hablar, la miró fijamente. Julieta, lo que te sugiero es que pongas por encima de todo tu bienestar. Entiendo que estás en un momento crítico de tu carrera y que hay demasiado en juego, pero quiero que pienses en el futuro. Si tu cuerpo no está bien, no importa cuánto lo desees, tu carrera no podrá avanzar como quieres. La gravedad de sus palabras caló hondo en el corazón de Cazzu. Lo que decidas ahora será tu responsabilidad. Hemos hecho todo lo que pudimos para estabilizarte, pero, de aquí en adelante, tú serás quien deba valorar si realmente puedes soportar lo que esto implica. El riesgo es tuyo. Madonna, que había permanecido en un silencioso segundo plano, observando con cautela, finalmente decidió intervenir. Su voz era firme, pero en ella también se percibía una protección maternal, casi desesperada. Doctor, entiendo perfectamente su preocupación. Y créame, soy la primera en querer que Julieta esté completamente sana.
Pero, ¿qué podemos hacer para que ella siga cuidándose mientras se lleva a cabo este proyecto? ¿Hay algo que podamos hacer para reducir los riesgos? El médico la miró fijamente, reconociendo en su postura la mirada de alguien que también había vivido bajo una presión asfixiante. Lo único que podría recomendar es que, si decide continuar, lo haga en un entorno controlado. Necesitará descansos frecuentes, hidratación constante, una alimentación adecuada, y sobre todo, evitar cualquier tipo de estrés innecesario. Pero, no puedo garantizar que esas medidas sean suficientes si el nivel de exigencia es demasiado alto. El aire se tensó aún más. Kazu, visiblemente afectada, exhaló un suspiro profundo mientras pasaba una mano por su frente, como si intentara despejar las nubes de su mente. El tiempo parecía escaparle, como si todo lo que estaba ocurriendo se moviera demasiado rápido para que pudiera procesarlo. ¿Cómo podría decidir algo tan crucial en un momento como este? Madonna, percibiendo la tormenta interna que se desataba dentro de su compañera, se inclinó hacia ella y colocó una mano firme en su hombro, una muestra silenciosa de apoyo. «Escucha, Julieta», dijo con suavidad, pero su tono no perdió ni un ápice de autoridad. «Lo que estamos construyendo juntas es fundamental, pero no es más importante que tu salud. Yo puedo asumir más responsabilidades si es necesario, y si hace falta, podemos ajustar el show para que no sea tan demandante para ti. Lo que no voy a permitir es que pongas en peligro tu bienestar por esto. Porque tú y yo sabemos que este no será el final de nuestra colaboración. Si este proyecto no puede salir como lo planeamos, habrá muchas más oportunidades». Las palabras de Madonna parecieron calar profundamente en Kazu. Un suspiro escapó de sus labios mientras asentía lentamente, sus ojos esquivando al médico. En la habitación, solo se escuchaban los monótonos pitidos de las máquinas y los pasos lejanos de las enfermeras en el pasillo. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, como si todo estuviera suspendido en el aire, esperando que Kazu tomara la decisión que podría cambiarlo todo. Finalmente, el médico se levantó y, con un gesto serio, cerró el expediente que había estado sosteniendo. «Voy a firmar tu alta, Julieta», dijo, sus palabras marcando el fin de una etapa. «Pero por favor, ten en cuenta todo lo que hemos hablado. Tienes el talento y la determinación de sobra, pero nada de eso servirá si no te cuidas. Espero que tomes la mejor decisión para ti». Kazu lo miró fijamente, agradeciendo en silencio sus palabras. Pero en lo más profundo de su ser, una lucha interna se desataba. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil. Cada paso, cada decisión, traería consigo consecuencias irreparables. Pero también entendía que no podía ignorar todo lo que estaba en juego. Mientras el médico abandonaba la habitación, un aire pesado de alivio parecía envolver el espacio. Madonna permaneció junto a Kazu, como una sombra constante, ofreciendo un apoyo sólido, pero a la vez imperturbable. La atmósfera en el cuarto, aunque menos tensa tras la salida del médico, seguía estando cargada de una quietud inquietante, como si todo el peso del mundo estuviera suspendido en el aire. Kazu, aún sumida en sus pensamientos, permaneció en completo silencio, procesando las palabras que acababa de escuchar. A su lado, Madonna se sentó en una butaca cercana, observando a la joven trapera con una intensidad tranquila, como si pudiera ver más allá de la superficie de su angustia. La reina del pop, acostumbrada a enfrentarse a las tormentas mediáticas y a la constante presión que conlleva la fama, no necesitaba mucho para identificar el peso que esa situación estaba ejerciendo sobre su compañera. En un intento de romper el hielo, se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas, su mirada fija en Kazu, decidida a desactivar el nudo de tensión que aún envolvía a la artista argentina. «Julieta», comenzó, su voz mezclando suavidad y firmeza, «quiero que te saques de la cabeza toda esa basura que están generando los Aguilar. Honestamente, esta situación no debería quitarte el sueño. Sé que te ha afectado, y con razón, pero quiero que entiendas algo muy claro, esto no nos va a detener, ni a ti ni a mí. No te preocupes por la demanda, déjalo todo en mis manos». Kazu levantó la mirada, sorprendida, sus ojos reflejando una mezcla de desconcierto y alivio. Madonna continuó sin darle espacio para responder, casi como si ya supiera lo que estaba pensando. «Te lo digo en serio», insistió. «Mi equipo legal ya está trabajando en ello. Créeme, no es la primera vez que me enfrento a algo así. He lidiado con demandas absurdas, con rumores, con campañas para desacreditarme. Y siempre salí adelante. Esta gente está jugando un juego peligroso, y si quieren seguir con esta tontería,
no tengo ningún problema en darles una lección. Las palabras de Madonna fueron como un escudo protector, cargadas de la misma confianza y seguridad que la habían hecho un ícono mundial. Kazu, al escuchar la seguridad con la que hablaba Madonna, sintió una especie de alivio instantáneo. Durante días, había sentido que el peso de todo recaía sobre ella. La demanda, los ataques en redes sociales, la presión de los preparativos del show, todo parecía un monstruo gigante que no dejaba de crecer. Pero ahora, con Madonna a su lado, la sensación de estar sola en esta batalla se desvanecía lentamente. Sin embargo, Kazu, todavía con algo de incertidumbre, intervino con una voz que temblaba ligeramente. No quiero que esto te afecte a ti o a nuestro proyecto, dijo, con una preocupación genuina. Ya es suficiente con todo lo que está pasando. No quiero que esta gente nos desvíe del verdadero propósito, que es sacar adelante el lanzamiento de Cumbia Queens. Madonna, al escucharla, se echó hacia atrás en su butaca y soltó una pequeña risa, casi burlona, pero sin malicia. Julieta, ¿de verdad crees que esta gente tiene el poder de desviarnos? La confianza en su tono era palpable. He pasado décadas enfrentándome a personas que intentaron destruirme, y aquí estoy, más fuerte que nunca. Los Aguilar son solo un capítulo más en un libro que tú y yo estamos escribiendo. Y créeme, ellos no van a tener la última palabra. Kazu no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa al escuchar la seguridad con la que Madonna hablaba. Era como si una corriente de energía positiva le envolviera. La presencia de la reina del pop transmitía una confianza inquebrantable, como si nada pudiera hacerles daño. Al ver que había logrado tranquilizar a la joven trapera, Madonna decidió ir un paso más allá, con un aire desafiante. Si quieren guerra, dijo Madonna, mientras se cruzaba de piernas y adoptaba una postura casi retadora. Se la vamos a dar, pero a nuestra manera, sin que eso nos quite el foco de lo realmente importante. Mi equipo ya está recopilando todo lo necesario para enfrentarlos, si es que deciden seguir adelante con esta estupidez. Y te lo digo porque quiero que te enfoques únicamente en tu recuperación y en el espectáculo. Todo lo demás, yo me encargo. Kazu asintió lentamente, procesando las palabras de la icónica artista. Por primera vez en días, sintió que podía soltar algo del estrés que había estado acumulando. Sabía que Madonna no hablaba a la ligera, y si decía que se haría cargo, realmente lo haría. Gracias, Madonna, dijo finalmente, con una sinceridad que reflejaba la gratitud que sentía en ese momento. De verdad, gracias. Esto me tenía muy preocupada, no tanto por mí, sino porque siento que este proyecto es tan importante y no quería que se viera afectado por algo tan absurdo. En ese preciso instante, Kazu comprendió algo que había estado ignorando hasta ese momento: no estaba sola. Tenía a alguien que entendía lo que estaba en juego y estaba dispuesta a pelear a su lado. Y con Madonna a su lado, sabía que ningún obstáculo sería insuperable. Madonna, con su presencia imponente, se inclinó una vez más hacia adelante, colocando una mano firme sobre la rodilla de Kazu. Sus ojos, penetrantes y llenos de un peso inquebrantable, se fijaron directamente en los de la joven artista. Escúchame, Julieta, dijo, con un tono que dejaba claro que no había espacio para dudas. Este proyecto es importante, sí, pero tú lo eres más. ¿Entendido? Si algo te pasa, si no estás bien, no hay proyecto que valga la pena. Así que quiero que te relajes, que confíes en mí y en mi equipo, y que te concentres en estar al 100% cuando llegue el momento de brillar. Kazu asintió, aunque en su interior aún luchaba con la tensión y la incertidumbre. Esta vez, sin embargo, el asentimiento era más firme, más seguro. A pesar de que quedaban muchas cosas por resolver, algo dentro de ella había cambiado. Sentía que con Madonna a su lado, no solo tenía una aliada poderosa, sino también una experta guía en medio de la tormenta mediática que la azotaba. La conversación siguió durante un rato más, con Madonna compartiendo anécdotas personales, momentos en los que ella misma había tenido que enfrentar adversidades similares, lo que ayudaba a Kazu a sentirse menos sola, menos incomprendida. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, la habitación del hospital comenzó a llenar de una atmósfera nueva, cargada de camaradería y una fuerza renovada, como si el aire mismo estuviera impregnado de determinación. A medida que la conversación llegaba a su fin, la atmósfera en la habitación parecía cambiar a algo más tranquilo, más sereno. Madonna, siempre fiel a su estilo de imponente elegancia, se aseguró de que su compañera entendiera que, pasara lo que pasara, no estaría sola en esta batalla.
No importaba lo que el futuro les deparara, juntas, enfrentarían cualquier desafío que viniera. Poco después, la habitación comenzó a vaciarse. Kazu, ya vestida con un conjunto sencillo pero cuidadosamente elegido, estaba de pie junto a la cama, recogiendo sus pertenencias. Su bolso, una chaqueta, y unos documentos esparcidos por la mesa auxiliar eran lo único que quedaba del caos de su estancia en el hospital. Su rostro reflejaba cansancio, pero también un alivio palpable. De alguna manera, dejar atrás la fría estancia del hospital le daba una sensación de liberación, como si, finalmente, pudiera empezar a respirar nuevamente. Madonna, apoyada contra el marco de la puerta, sostenía el papel de alta médica con una mano, mientras con la otra revisaba su teléfono móvil, totalmente tranquila, como si nada pudiera alterar su equilibrio. Aunque los momentos tensos del día aún estaban frescos en sus mentes, ahora parecía que todo comenzaba a encaminarse hacia la normalidad. Pero entonces, el silencio en la habitación se rompió bruscamente. Un golpe suave en la puerta las hizo girar, y un joven mensajero, vestido con el uniforme de una conocida empresa de mensajería, entró tímidamente, sujetando un ramo de flores espectacular. Las flores eran una combinación elegante de rosas blancas y lilas, junto con orquídeas y ramas de eucalipto, que desprendían un aroma fresco y envolvente. El ramo, cuidadosamente atado con un lazo de seda blanca, tenía un toque de lujo sutil, pero marcado. El mensajero, un tanto nervioso, sostuvo el ramo con ambas manos mientras buscaba con la mirada a la destinataria. «Disculpen», dijo con voz baja, casi susurrante, «¿está aquí la señorita Julieta Emilia Kazu?» Kazu levantó la vista, visiblemente sorprendida, mientras Madonna, también intrigada, observaba el ramo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Quién te envía esto?», preguntó Madonna, cruzándose de brazos, su tono serio pero con un atisbo de curiosidad. Kazu, todavía desconcertada, giró el ramo entre sus manos, buscando alguna pista, sin encontrar nada. «No lo sé», murmuró, mientras tomaba con delicadeza el sobre que venía junto al ramo y lo comenzaba a abrir. El ambiente en la habitación se cargó de un silencio expectante, una sensación de anticipación que parecía envolver a ambas mujeres. Madonna observaba atentamente, viendo cómo la expresión de Kazu comenzaba a cambiar a medida que leía el contenido de la nota en el interior. Pero, de repente, las flores cayeron al suelo. Kazu, que había quedado inmóvil, todavía con el papel en la mano, parecía desconcertada, como si las palabras en el papel le hubieran golpeado de lleno. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego, como si acabara de recibir un impacto emocional del que no podía recuperarse rápidamente. Madonna, rápida, se inclinó hacia adelante para recoger el ramo caído, pero sus ojos no dejaban de observar a Kazu, quien no parecía ser capaz de reaccionar. «¿Qué pasa?», preguntó Madonna, con voz firme, aunque se percibía una leve inquietud en su tono. «¿Todo está bien? ¿Quién las envía?». Después de un largo momento de silencio, Kazu finalmente levantó la mirada hacia Madonna. Tragó saliva, como si aún estuviera procesando lo que acababa de leer, y con voz apenas audible, comenzó a hablar: «No te lo vas a creer». Las palabras de Kazu flotaron en el aire, con un temblor de incredulidad. «Son de Christian Nodal». Madonna, sorprendida, se enderezó inmediatamente, como si las palabras de Kazu la hubieran sacudido profundamente. «Nodal», repitió, casi incrédula, mientras sostenía el ramo en las manos. «¿Qué dice la nota?». La curiosidad de Madonna no podía ser disimulada, su interés por entender lo que estaba ocurriendo estaba claro. Kazu, aún aturdida, bajó la mirada hacia el papel, leyendo en voz baja, como si no pudiera asimilar lo que decía: «Espero te recuperes pronto. En el fondo, siempre habrá algo que nos mantenga unidos, nuestra pequeña Inti. Así que deseo lo mejor». Las palabras resonaron en el aire de la habitación, cargadas de misterio y emoción. El silencio se instaló de nuevo en la habitación, más pesado que antes, mientras Madonna fruncía el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. «Nuestra pequeña Inti», repitió, intrigada, «¿de qué está hablando? ¿Qué significa eso, Julieta?». Kazu no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el papel, como si aún no pudiera creer lo que había leído. Estaba perdida en sus propios pensamientos, absorta en las palabras de Nodal. Finalmente, se encogió de hombros, intentando restarle importancia, pero su rostro traicionaba la intensidad de lo que sentía en ese momento. «Es solo él, siendo él», dijo con un suspiro, guardando la nota en su bolso, «siempre sabe cómo complicar las cosas». Madonna,
Sin embargo, no estaba convencida. Su instinto le decía que aquella nota significaba mucho más de lo que Kazu quería admitir. Se inclinó hacia adelante, la preocupación escrita en su rostro, y dijo con firmeza: Julieta, si esto te afecta, dilo. No puedes simplemente ignorarlo. Y mucho menos ahora, con todo lo que está pasando. El tono de Madonna era grave, casi como una advertencia. ¿Qué pretende con esto? ¿Quiere que lo perdones o qué? Kazu negó con la cabeza, recogiendo sus cosas con un movimiento casi automático. No lo sé, respondió con una voz que no lograba ocultar su confusión. Christian siempre ha tenido esta manera de decir cosas que te hacen cuestionarte todo, pero ahora mismo no puedo permitirme distraerme con esto. Hay demasiadas cosas en juego. Su tono era firme, pero sus ojos no mentían. A pesar de su intento de mantener una fachada de control, su mirada reflejaba una mezcla de emociones que no podía ocultar por completo. Madonna, viendo que no lograría obtener más respuestas en ese momento, decidió no presionar. Sin embargo, no pudo evitar lanzar un comentario al salir del hospital. Bueno, si quiere jugar a mandar mensajes crípticos, yo diría que se ha equivocado de momento. Tienes cosas más importantes en que pensar. El tono de Madonna tenía algo de protección, de querer reforzar la barrera emocional que Kazu intentaba construir a su alrededor. Te voy a proteger de esto, Julieta, parecía decir su postura y sus palabras. Kazu asintió lentamente, agradecida por el apoyo de Madonna, pero las palabras de Nodal seguían resonando en su mente, como un eco constante. Aquel mensaje no era solo una muestra de cortesía, había algo más detrás, algo que aunque no quisiera admitir, la seguía afectando profundamente. Mientras ambas salían de la habitación, dejando el ramo sobre la mesa, el peso de lo sucedido las acompañaba. El aire del hospital había quedado atrás, pero las emociones continuaban siendo densas. Kazu sabía que el mensaje de Nodal no era trivial, y algo dentro de ella le decía que debía enfrentarlo, aunque ahora mismo no tuviera la energía para hacerlo. El taxi avanzaba lentamente por las calles de Buenos Aires, iluminadas por las farolas y las luces navideñas que daban a la ciudad un aire casi mágico. El paisaje urbano, adornado por la temporada, parecía contrastar con la atmósfera de la cabina del coche. Dentro del vehículo, el silencio era casi sepulcral. Madonna y Kazu iban sentadas lado a lado, pero no habían intercambiado una sola palabra desde que salieron del hospital. Madonna, acostumbrada a manejar situaciones tensas con su carisma y energía, había intentado romper el hielo varias veces con comentarios ligeros. Sin embargo, la mirada de Kazu, perdida en el paisaje a través de la ventanilla, decía todo. Era evidente que necesitaba ese momento de introspección, de procesar lo que estaba ocurriendo en su vida. La cantante argentina apoyaba ligeramente la cabeza en el cristal, observando las calles pasar, como si todo fuera un borrón, un paisaje borroso que no lograba concentrar su atención. Su expresión era indescifrable, una mezcla de agotamiento, concentración, y quizás, algo más, dudas, inseguridad, o incluso dolor. Madonna, con su instinto maternal afilado, sabía que detrás de esa apariencia calmada había un torbellino de emociones. Aunque Kazu intentaba mantener la compostura, Madonna podía percibir cada giro de su mundo interno, cada peso emocional que la joven artista cargaba en ese momento. El viaje en taxi continuaba en silencio, como un reflejo de todo lo no dicho, mientras las luces de la ciudad iluminaban el rostro pensativo de Kazu, que seguía atrapada en las palabras de Nodal y en los propios fantasmas de su pasado y presente. El reloj marcaba las últimas horas antes del estreno de Cumbia Queens, y la tensión en el aire era palpable. El mundo observaba, las expectativas eran enormes, y Kazu, a pesar de las adversidades que había enfrentado, estaba lista para subir al escenario y darlo todo. La magnitud del evento, la presión, y la carga emocional que llevaba consigo, parecían desaparecer en el momento en que se plantó en el centro del escenario, observando el ensayo con atención. Madonna, aunque estaba a su lado, siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, sentía que Kazu había recobrado su enfoque. El tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido con Christian Nodal, la presión mediática y la demanda ya no existía en ese momento. Solo había un objetivo, el show. A medida que los últimos ajustes se realizaban, los equipos de trabajo continuaban con una energía frenética, sabiendo que el gran día estaba al borde de comenzar. Con cada paso que daba Kazu, se sentía más segura, más firme en su propósito. Madonna había confiado en ella, había sido su aliada, y eso había sido suficiente para darle la fuerza necesaria.
Mientras las luces del escenario se ajustaban y la música comenzaba a sonar en la sala, Kazu sabía que este momento era el resultado de todo lo que había trabajado, tanto a nivel profesional como personal. Nada la iba a detener. El estreno de Cumbia Queens estaba por comenzar, y el mundo entero estaba esperando. Las luces del teatro comenzaron a encenderse, y todo el equipo respiró al unísono. La cuenta regresiva había llegado a su fin. La cortina estaba a punto de levantarse, y con ello, la oportunidad de mostrar al mundo lo que Kazu, Madonna y todos los que habían trabajado incansablemente en este proyecto habían creado. La magia del teatro estaba a punto de envolverlos, y nada ni nadie podía arrebatarles ese momento. La historia de Kazu seguía escribiéndose, con desafíos superados, con lecciones aprendidas, y con la certeza de que el camino que había tomado no solo había sido difícil, sino también transformador. El futuro de Cumbia Queens era incierto, pero el presente les pertenecía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kazu logrará superar todos estos obstáculos y brindar una actuación inolvidable en el estreno de Cumbia Queens? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para estar al tanto de todos los capítulos de esta increíble historia. Porque lo mejor está por venir.